Mis amados, vamos a estar abriendo en el libro a los Efesios, un capítulo 1 que sobresale hoy, que se nota a relieve, Dios lo quiere dejar marcado en nosotros, en la connotación de hoy, ¿no? En lo que hoy Dios nos quiere hablar a través de un capítulo 1 de Efesios, entonces, donde muchas veces quizás en otras ocasiones nos habló de otras temáticas, quizás que sobresalieron para ese momento y para ese tiempo. Pero bueno, en este énfasis de hoy vamos a percibir, a recibir lo que Dios tiene hoy, entonces en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, en esta linda tarde, ¿no? En este chico y apretado lugar todavía. ¿Cuántos están orando por el lugar nuevo? ¿Cuántos lo están viendo así como que ya, ¿no? Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Así que estamos con gran expectativa y bueno, no cabiendo en nosotros tanto amor y tanta gratitud y expectativa de Dios. Entonces, así que cuando todos se encuentran en Efesios capítulo 1, los que pueden se ponen de pie y hacemos una oración nuevamente, Señor, para pedirte que nos estés ayudando, Señor, a comprender, a entender juntamente con todos los santos, con todo tu pueblo acá y a la distancia, lo grande que tú eres y lo grande es que nos tenemos que sentir nosotros en ti. Ya no, Señor, en esa pequeñez absurda, Señor, de un tiempo que ya fue y ya pasó, porque este es el tiempo tuyo nuevo en nosotros, aleluya, donde tenemos, Señor, a asirnos, tomarnos de aquello que, como fue para Pablo, lo es para nosotros también. Hablárnoslo y dejarlo a huella grabado en nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre de Jesús y digamos amén. Y leemos Efesios capítulo 1 a partir del versículo 1 y bueno, así dice en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias. Te damos honor y te damos gloria. Queremos ser bien plantados en ti, plantando tú bien en nosotros esta tu semilla, esta tu palabra, que germine y dé fruto en nosotros. Y que quedemos así en la transformación que vemos al apóstol Pablo hoy.
siendo definitivamente al fin, Señor, aquello que para lo cual nos creaste, para tu gloria, en un tiempo, Señor, de propósitos cumplidos, en un tiempo donde nos verán y nos veremos y nos sorprenderemos y se sorprenderán. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, tomen asiento. Yo no sé cuánto tiempo me va a llevar esto, pero no sé, creo que el Señor va pisando fuerte y a paso rápido, en lo que no sé si ya te diste cuenta, en el énfasis que hoy Dios nos está hablando y dejando ver, un pasaje que tiene muchas aristas, que tiene muchos mensajes. ¿Sí? Escoger el pasaje para un predicador es uno de los ítems, pero saber cuál es el mensaje del pasaje es el otro ítem de un predicador, ¿no? Porque no es, bueno, tengo el pasaje y bueno, voy yo con lo que a mí me parece. Lo que le parece a Dios bueno que hoy vos y yo nos veamos en el apóstol Pablo. Yo veo desde el versículo 1, miralo vos también, un apóstol Pablo bien erguido, un apóstol Pablo bien parado, bien seguro de sí mismo en Dios. ¿Quién era el apóstol Pablo antes? Poco importa, ¿no? Lo que importa en este momento es verlo como él, en su manera nueva de ser, en su manera de ser en el Dios que es. Lo vemos al apóstol Pablo un poquito bastante ensanchado de pecho, ¿no? En el buen y el mejor de todos los sentidos. Un ser que se paraba fuerte, que se paraba firme, que dejaba atrás humanas debilidades y autoconceptos, que es muy sanador para nosotros que nos podamos erguir también y pararnos también fuertes y sacudirnos de sobre nosotros toda otra vieja vestidura y que te vistas de lo bueno, emblemático, maravilloso y glorioso, con lo cual hoy Dios, como con vestidura de honra, te quiere vestir. Iglesia mía, te dice el Señor de señores y el Rey de reyes. Y si tenés un aplauso ya se lo damos, porque de verdad viene un cambio hoy, Dejate cambiar. Viene una transformación a la manera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo que había sido derribado, ¿no? Mucha gente a veces se equivoca en el pasaje de la conversión del apóstol Pablo y dice que fue bajado del caballo. No habla de caballo el pasaje en realidad, pero que fue derribado ante los pies del Señor para que el Señor lo hiciera de nuevo. Lo hizo así. ¿Cuántos dicen, Señor, me has quebrantado a mí también? Yo no sé a vos, pero te puedo hablar en confianza, ¿no? Porque somos familia, somos hermanos. A mí, por lo menos en estos días, Dios me viene quebrantando en todos los cultos, mira, en todos los cultos. Estoy ahí, a veces yo creo, y me miran algunos y dicen, ¿qué le pasa? Debe estar mal, el pastor está como lagrimeando, ¿qué le está pasando? Y a veces me veo como, y me siento como sacudido como un mimbre, ¿viste? Como dice el paisano, así, que se te sacude toda la osamenta, ¿no? En términos de campo. Y es porque Dios está como que pidiendo permiso, pero a la vez sabiendo que lo tiene, está queriendo entrar con una gloria nueva y mayor sobre nosotros para hacernos estar erguidos y parados sobre nuestros pies. Eso no solo me hace acordar al apóstol Pablo, a quien estamos mirando en eso, sino el mismo Ezequiel. Ezequiel quiere decir Dios fortalece, y él ante la presencia de Dios también tan impotente, se sintió Ezequiel que cayó a los pies de Dios y dice que Dios lo tocó y lo fortaleció y lo hizo estar firme sobre sus pies. Este es un tiempo donde tenemos que cambiar de identidad, primero autoconcebida para nosotros mismos, saber en verdad quiénes somos. El apóstol Pablo sabía muy bien quién era él. Dice, ¿no? Él no solamente sabía, versículo 1, su nombre. ¿Cuántos saben su nombre? ¿No? Todos sabemos nuestro nombre, ¿no? Pero no alcanza con eso. Él dijo no solamente su nombre, el versículo 1, dijo Pablo, apóstol de Jesucristo. Y a mucha honra, ¿Y quién contra eso? ¿Y a quién le interesa lo contrario en eso? ¿No? Como diciendo, acá estoy yo y este soy.
más allá de lo que le hayan querido adjudicar en adjetivos, en calificaciones o descalificaciones. Más allá de sus propios pensamientos, él, diríamos, se para y a pata ancha, ¿no? Como dice el paisano también, se planta ahí donde él estaba plantado en Dios. No te estoy diciendo que vos y yo ahora todos somos apóstoles, ¿no? Pero sí creamos que somos lo que somos. Y no hay mayor título, hermano, que ser un hijo de Dios. Y eso lo puedes llevar, no digo emparejar, pero lo puedes arrimar a aquel que es el Hijo de Dios con mayúscula, que es Jesucristo, ¿no? Y eso era y es lo supremo en él. Pero además de tener eso tan maravilloso que te tiene que erguir, que tiene que plantar delante de vos mismo, delante de los infiernos, sin temor, sin temblor, si vos tenés que saber que realmente vos en Dios sos un hijo de Dios, sí, pero también tenés tu rol, también tenés tu porqué y tu razón de ser. Vos no estás para estar nada más y siempre escuchar a este flaco narigón, ¿no? Que hoy se le tuercen los lentes, le tengo que acomodar. Y eso, hermano, es parte de todo esto, pero vos mismo sos. Lo que le tocó al apóstol Pablo ser era un apóstol. Algo que era intrépido y conmovedor y removedor de lo que tenía que remover, y tempestuoso de parte de quien venía, y era de Dios mismo. Y eso lo hacía a él un hombre firme y seguro, que no se achicaba y que se paraba fuerte y firme delante de lo que viniera, porque te van a venir 1000 y 10.000, pero delante de ti van a caer. Porque Dios es tu Dios y vos tenés que creer quién sos en tu Dios. Y sí, ponete ahí donde está el apóstol Pablo en lo máximo, ministerialmente hablando, lo máximo, un apóstol. No te digo que seas apóstol, ya te lo dije, pero sí te digo que te pares en lo máximo, en la cumbrera y no en la parte de más abajo. Nosotros a veces pecamos humildes, ¿no? Los uruguayos. Y siempre estamos, ¿no? Como que de pobrecitos y como que dando pena y dando lástima. Pero decirle que tenés al lado, pero no es por ahí. No es de esa manera. Es como el apóstol Pablo, ¿no? Que decía, bueno, yo soy Pablo y soy apóstol de Jesucristo y esto por la voluntad de Dios. Y eso tiene que haber tronado en los infiernos, ¿no? Eso era un trueno que estaba viniendo del cielo, un hombre bien plantado y ensanchado en su convicción de sí mismo y de lo que él mismo se debía a su Dios. Bueno, como apóstol, cumplir el mensaje, ¿no? Porque apóstol quiere decir el enviado, así como vos y yo. Como apóstol no de los hombres, sino para los hombres y por voluntad de Dios, hacer las cosas desde Dios y como de parte de Él para los demás. ¿Estamos puestos para bendición o no? Vos sabés que estás puesto para bendición, no solo para ser bendecido, sino para que seas de bendición a muchos. También le das el aplauso y le decís, Señor, acá estoy bien plantado y afirmo mis pies sobre la roca y rujo como león en este día, ¿eh? Eso es lo que Dios quiere. Un hombre como que era el apóstol Pablo, seguro de sí y seguro de sus prioridades en sí mismo, prioridades para con su Dios. Su primera prioridad y la nuestra, en personas y una iglesia bien plantada, es saber, versículo 3, que estamos puestos para alabar a Dios. Bendito sea, y miraba muy arriba, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre. Pero Padre dice aún del Señor Jesucristo, como, sí, nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, pero aún, ¿sí? Y levantando su cabeza y pasando por Cristo, que es la única manera de llegar a Dios el Padre, y poniendo su vértice de alabanza en lo máximo y en el máximo, en Dios el Padre, no solo nuestro, sino Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice eso tu Biblia, ¿no? Versículo 3. Eso está bueno, hermano, que entendamos así, como que sigue pisando fuerte el apóstol Pablo, en esto también, que entendamos la alabanza, la alta alabanza. La alabanza que tiene que llegar allá,
al vértice mismo del infinito donde está Dios y es Dios. Dios el Padre. El Padre aún de nuestro Señor Jesucristo, al cual también Jesucristo alabó. Jesús mismo alabó al Padre. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los grandes y se los revelaste a los pequeños. Jesús mismo alabando al Padre. El apóstol Pablo mismo alabando al Padre. Yo no sé, a veces capaz que nos distraemos un poquito en la alabanza y a ver quién está cantando y a ver qué hace o no hace, cómo canta, si entona o no entona, y que la música y que esto y que aquello, pero nuestro objetivo tiene que ser llegar allá arriba donde podemos llegar, donde hay que llegar. Ni chiquitos, ni de perfil bajo, como ya lo que decíamos a la luz del ejemplo del apóstol Pablo, sino firmes y bien plantados y bien parados, y no con alabanza de primer cielo nada más, sino hasta el tercer cielo. Alabando y bendiciendo, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Impresionante, ¿no? Tenés toda bendición espiritual. Ya hablamos de esto cuando hablamos de un apóstol, cuando hablamos de un hombre hecho apóstol, bendición espiritual. Y vos tenés toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en lo relacionado con el reino de los cielos y toda bendición espiritual en lo relacionado contra el reino de las tinieblas. Ya estás con toda bendición. Para dejarte usar, para dejar emerger de adentro tuyo todo eso que te va a sorprender a vos mismo y que tenés que entregarlo a domicilio, ahí donde está el necesitado, ahí donde se te cruza día a día y de parte de Dios gente. Yo ayer estaba en la iglesia Playa Pascual, ya había entrado, pero volví a salir, me había olvidado algo del auto. Mentira, en realidad ese era el plan de Dios. No es que te esté mintiendo, pero sí tuve que ir, y cuando salgo, justo, mirá, esas cosas de Dios, vienen dos, una pareja de gente en necesidad, en realidad, que estuvieron varias veces a término de los cultos, bueno, pidiendo ayuda, ¿no? En realidad también estuvieron en un culto en su gran mayoría de horario. Y bueno, y ahí venían ellos dos, siempre en esa necesidad, como te digo, pidiendo ayuda, pidiendo alimentos, pidiendo dinero. Pero ahora yo me los encuentro que van viniendo a donde yo estaba, fui a buscar con el auto, y venían cargando herramientas, venían cargando cosas que tienen que ver con la tarea, que ahora estaban bendecidos. Y le digo, va bien esa empresa, ¿eh? Y sí, pastor. Y yo por un momento pensé, bueno, ¿será que están viniendo para el culto? Pero no, pero seguían de largo, ¿no? Y bueno, y uno, ni lento ni perezoso, le digo, bueno, miren que el Señor nos está esperando, ¿eh? Pero qué lindo fue en su momento, ¿no? Poderles bendecir de parte de Dios, con toda bendición. Todos, todos los que están acá, todos tenemos toda bendición en Dios. Y si tenemos bendición espiritual, y perdé cuidado que se va a llegar esa bendición espiritual al mundo material también. ¿Escuchaste? Va a venir a tu vida. Lo espiritual primero, pero va a desembocar en lo material también. Bendición, hermano, que abarca, como te digo, lo que es el reino de Dios, bendición espiritual toda. Estamos bendecidos, estamos capacitados, hay gracia, hay talentos, hay dones, pero también estamos bendecidos con toda bendición espiritual para con el mundo de las tinieblas. Espantamos a Satanás con una sola mirada nuestra, mirá, porque Dios nos hace estar como lo que estamos y somos vistos como lo que somos en Dios. Somos gente bendecido por Dios. Y cuando alguien está bendecido, eso se aflora en su imagen, en este caso espiritual. Vos te ves como te ves en tu imagen natural, pero también tenés una silueta, tenés una imagen espiritual y sos un poderoso Dios, sos un bendecido por Dios, sos alguien que tiene autoridad de Dios. Pero si eso te lo menoscaba Satanás y te achica y te hace amedrentarte y sentirte que no, vas a estar, en vez de persiguiendo, vas a estar perseguido.
En vez de poner en huida por 7 caminos el enemigo, vos vas a estar siempre huyendo. Cuando no hay quien te persiga a vos. En realidad, decirle al Señor con tu mano en alto, decirle: Señor, yo estoy bendecido. Con toda bendición espiritual. El apóstol estaba tan firme, tan fuerte en esto también, que se podía parar como se paraba delante de los mismos infiernos, sin temblarle el pulso. Y Dios mismo, ante esa certera fe, iba a estar con él como va a estar contigo. Y no hay masonería, no hay hechicería, no hay brujo, no hay candomblé, no hay ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Jesús, que implica libertad y bendición y autoridad también. Y dale el aplauso y parate fuerte y firme y sabete como el apóstol quién sos en Cristo, aleluya, con toda bendición espiritual. Aleluya, pero como dice, en Cristo, y no con Cristo en la boca nada más, no con Jesús en la boca. En Jesús. Cuando yo estoy en Jesús, el diablo sabe. El diablo teme y el diablo tiembla cuando estoy en Jesús. Y en Jesús puedo estar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. En el año bueno, en los días buenos y en los días malos, estar en Jesús. Eso te implica tu bendición espiritual, como la del reino de los cielos, de la luz, como el reino para con el reino de las tinieblas. Siempre bendecido, siempre útil, siempre instrumento útil en las manos de Dios. Él se planta y deja ver su cédula de identidad espiritual, ¿no? Cuando Él como que la saca y muestra su partida, ¿por qué no?, de nacimiento espiritual, en esa firmeza de un apóstol Pablo bien parado, ¿no? Claro, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, donde aparece en el capítulo 6 todo lo que es guerra espiritual, ponete la armadura de Dios y todo eso que vos sabés. Y claro, se necesitaba así, el Señor lo necesitaba de esta manera el apóstol Pablo. Y en este momento donde vamos a enfrentar y vamos a ser enfrentados con los mismos infiernos en nuestras avanzadas, en nuestras líneas de avanzada y de victoria como iglesia, el Señor te necesita bien plantado, y que tengas bien ahí cerquita tu nueva cédula, tu nuevo documento. Yo no hace mucho tuve que renovar mis documentos. Era el viejito, aquel pegado de los nylon, pegados a prensa. Y bueno, ahora está el de chip, ¿no? Y bueno, tengo el nuevo. ¿Cuánto dicen? Yo también tengo el nuevo. El nuevo documento, pero el del cielo. Porque dice él, bien claro en esto también, dice en el versículo 5, él se sabía como alguien que había sido predestinado, alguien que había sido adoptado como hijo de Dios. Esa es mi identidad. Como decíamos en un principio, como lo que somos ministerialmente, y lo somos y seamos todos, ministremos, seamos ministerialmente lo que nos toque ser, para que llegues a lo que te toca hacer también un poco más adelante si sos fiel en lo poco. ¿Me vas escuchando? Pero lo importante, como decíamos, también saber que nuestra identidad es esa, y así estamos plantados, Le sacamos el documento, lo dejamos ver, ¿sí?, a lo que quizás se nos pare al frente y no nos quiera dar paso, pero tenemos ciudadanía del cielo, Somos hijos de Dios. Y esto de adoptivos no achica a nadie, porque claro, Jesús es el único hijo verdadero de Dios, ese hijo eterno, ese hijo con mayúscula, y nosotros somos en Jesús hechos hijos de Dios, adoptados, pero tratados como naturales, podríamos decir, porque de hecho tenemos la nueva naturaleza. De hecho tenemos la naturaleza del Hijo de Dios en nosotros. ¿Decís amén? Y eso, hermano, te acredita. Eso te da pase libre. Con eso nadie te puede detener. Con eso te da a vos el andar
con paso firme. ¿Me vas siguiendo? Eso también te pone, mira, segunda cláusula de algo ya hecho, ya dicho, pero que se vuelve a hacer, que es la alabanza. La alabanza no solo alabé, sino que vuelvo a alabar, Así el apóstol Pablo ya había alabado a Dios en el versículo 3, pero ahora vuelve a la alabanza y él se sabía deudor en esto, en alabar a Dios. ¿Por qué? Por su gracia. Que por la gracia de Dios somos salvos. Yo en estos días hasta el cansancio estoy con énfasis de Dios en una o en otra área, en la administración a ustedes, la iglesia, y en una de esas áreas, la más importante, es esta, ¿no? De echar buena base y ser gente agradecida y gente que alaba a Dios más allá de lo motivador o lo contrario a eso que nos pueda estar pasando, y vas a ser con un motor interior fuera de borda que nadie te va a poder detener si vos tenés en claro como base y fundamento principal que sos salvo por medio de la gracia, del amor de Dios en Cristo Jesús. Sí, porque para alabanza, y porque él alababa en esto, por la gracia, porque era acepto en el amado. Saber que por lo que hizo Jesús, por lo que hiciste Jesús por nosotros en la cruz, somos aceptos en ti, amado de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el amado de Dios, en Jesús. Somos aceptos en Él. Versículo 7, centralísimo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esa es tu base relacional con tu Dios. Que porque sos salvo, porque fuiste libre de la condenación eterna del infierno, del hervor de fuego eterno, del crujir de dientes y de ser traspasados por el gusano que nunca muere. Por ser consciente y agradecido a eso, vas a ser una persona siempre motivada, siempre contenta, siempre feliz, siempre para adelante, aunque te falten otras secundarias cosas que, aunque sean importantes, esta es la más importante. El Señor te salvó. El Señor te lavó con su sangre preciosa. Y creo que merece un aplauso grande en este momento. Aleluya. Y por eso también tu alabanza, Pablo, iglesia, por eso alabale también. Aleluya. Él, aleluya, y el apóstol Pablo en él, sí, que además declara y confiese. No lo mires esto en el oído nada más superficial, recibilo en tu misma alma, cada cosa que Dios te está diciendo hoy. Vos entendés que Dios te quiere cambiar, ¿no? Te quiere mudar de identidad. Capaz que estabas en tu carnet de identificación espiritual ahí en blanco y negro, medio borroso y así medio despeinado, pero ahora Dios te va a sacar una Full HD, con todo lo lindo que sos en Cristo, para que vos te plantes bien, porque Dios te necesita así. Porque estábamos viendo un primer y un segundo renglón, mencionó la alabanza, pero falta un tercero que no llegamos todavía. Y no llegamos ni en la prédica todavía, pero estamos a punto todavía de llegar, y no llegamos todavía como iglesia, pero vamos a llegar a un momento de otra instancia de alabanza. Pero entre tanto, camino a eso, porque Dios nos va preparando para eso que viene, también saber que Él es, versículo 8, y separaba en esto también el apóstol Pablo, el que hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia en nosotros. Decirle al que tenés al lado, sos un sabio y un inteligente. No, pastor, usted no sabe, a veces me tranco en la tabla del 2. No, pero estamos hablando de que vos tenés una sabiduría de lo alto, una sabiduría que supera la sabiduría terrenal, terciaria, universitaria, que esos sí nos dan 25.000 vueltas en lo que es el apéndice de su vocación y de sus libros, pero no de la vida. En la vida, en lo que sí importa, en lo que tiene que ver con lo que realmente es de importancia, con la vida misma acá y lo venidero allá en la eternidad, somos sabios. Tenemos una palabra de sabiduría siempre en Dios. Tenemos una palabra de inteligencia de Dios para resolver conflictos. Y
porque no sé qué voy a hacer. A veces nosotros nos decimos eso: Señor, ayúdame porque no sé qué voy a hacer. Y viene la impartición de lo que no viene en justa medida, sino, como dice, que hace sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia. Toda, Y todo quiere decir todo, no solamente la espiritual, pero la espiritual es la primera, no la única, la más importante. Sí, tenés sabiduría para ayudar a la gente que no sabe qué hacer con su vida. Vos tenés la palabra, me estás escuchando, ¿no? No el pastor solo, vos también tenés la palabra. Vos también tenés que plantarte y buscar en Dios, bueno, ¿qué le digo? Y ahí estar y dejarte usar. Porque vos, como el apóstol Pablo, él no dio un pasito al costado. Le dijo: no, esto es mío también, y es de ustedes también, iglesia de Éfeso. Esto de que tienen sabiduría, sobreabundante sabiduría e inteligencia, pero dice toda, O sea, prepárate para dar ejemplo, ¿no? A cocinar la comida más rica de tu casa. Que Dios te dé toda sabiduría, toda inteligencia. Se rompe algo, varón, en tu casa, anda, encomendate las manos de Dios, vas a ver cómo Dios te da toda sabiduría empresarial. Si acaso, porque de verdad que es lo que empezamos a ver de un tiempo a esta parte: gente que busca trabajo, gente que quiere ser empleada, y luego Dios termina haciendo otra cosa. Dios le termina dando otra gracia, otra sabiduría, otra inteligencia para estar no sentados en la silla de un empleado, sino de un empresario, y comenzar y hacer cosas que realmente sobresalgan, como sobresalían los antiguos justamente en otros tiempos, y cómo Dios los usaba y cómo Dios era glorificado cuando nosotros nos dejamos llevar en cómo hacemos. ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo resuelvo? Bueno, tenemos sobreabundantemente en nosotros toda sabiduría. Dios nos ha dado también en esa sabiduría tan profunda y tan alta como los mismos cielos. Nos ha dado, termina diciendo el versículo 9, antes de lo que viene, nos ha dado también a conocer el misterio de su voluntad. Saber cuál es la voluntad de Dios. Eso no es de cualquiera, eso no es de los libros, eso no es de la inteligencia humana, eso es de revelación de Dios. Y eso es importante, eso es importantísimo, saber cuál es la voluntad de Dios, porque si equivoco a hacer la voluntad de Dios y me abro y me salgo por mis propios caminos, o por donde va el ancho mundo, voy a la perdición juntamente con ellos, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Conocer que la voluntad de Dios, como un día le preguntaron a Jesús: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios para que la pongamos en obra? Y él dijo que crean en el Hijo de Dios. A través de Jesucristo tenemos conocimiento de la voluntad de Dios. Y podemos andar no en lo incierto, no sin saber a dónde vamos, ni qué tenemos que hacer, ni cómo responder, ni cómo actuar, ni cómo accionar, y cómo no ser según la presión de los demás, y sí ser según la voluntad de Dios. Que no es algo imaginario, es algo que está por escrito, Es algo que se aprende leyéndolo, escudriñándolo y viniendo a la iglesia. Y él estaba con eso bien claro y seguro, y es importantísimo que vos y yo lo tengamos claro y seguro, porque si no sabemos el camino, no vamos a poder llegar. Para poder llegar hay que saber el camino. El camino es la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y eso, vuelvo y repito, no es por imaginación o por data humana que nos puedan dar, sino que justamente es porque el Señor nos ha dado a conocer lo que se cataloga como el misterio de su voluntad. Pero nosotros lo sabemos. Damos un aplauso grande y le decimos: Señor, gracias, porque conozco lo que muchos no conocen, pero lo quiero dar a conocer para que ellos también conozcan el camino, la salvación y la vida. Aleluya. Pero además, decirlo conmigo, además, Él se para fuerte y firme y no tambalea en esto, en lo que tiene que ver, ¿por qué no?, también con lo contemporáneo de su existencia y con lo que es su porvenir, y para nosotros casi inmediato. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno,
que lo que dice en el versículo 11, que en Él, esto es en Dios, también tenemos herencia. Herencia es algo que vas a recibir por gracia, es algo que vos no cultivaste, que no trabajaste, pero te va a venir de mano de alguien que sí lo trabajó y va a venir como un regalo. Eso es una herencia. Algo que te toca por linaje, por herencia justamente. Por el linaje divino que trabaja en esta línea legal del cielo, que todo es de Dios. Y Él da a quien quiere. Así que Él puede sacar de acá y puede dar ahí, en tu mano. Es como dice Eclesiastés, el impío, Dios le da el trabajo de trabajar y amontonar para luego dárselo Dios al que le agrada. O sea, y esto es algo no solamente de otro tiempo, ¿no? Recibir la herencia de la tierra prometida, los israelitas allí en la tierra de Canaán. Nosotros también tenemos que saber que vienen cosas, vienen herencias de Dios. Y acá viene, y ya de final, el tercer tópico de alabanza, ¿no? Alabamos a Dios porque Dios es grande, es el Padre nuestro y aún el Padre de Jesucristo. Lo alabamos por esta gracia con la cual nos ha amado y en el amado nos ha hecho salvos por la redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Segunda instancia de alabanza. Pero también Dios nos tiene, ¿para qué? Versículo 12, lo que venimos hablando de esto, recibir la herencia, de que Dios te premie, de que Dios te honre, de que tengas más de lo que tenés, más de lo que te mereces, y que venga como una regalía, ¿no? Como algo que no trabajaste y plum, y Dios te lo da igual. ¿Y esto para qué? Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios quiere que heredes en este tiempo, que seas honrado, premiado y alcanzado por honras de Dios. Como iglesia estamos anhelando, sabiendo y confesando y proclamando este documento de Dios al respecto de que Dios tiene algo que va a ser no por lo hermoso y grande que pueda ser para gloria nuestra, sino para alabanza y gloria de Dios. Y Dios no te puso para que des pena y tristeza y muevas a misericordia. Dios te puso para que seas para alabanza de su gloria, recibiendo, administrando, teniendo, poseyendo algo que de su mano viene. Porque Dios no es glorificado en la pobreza, en el endeudamiento, en la falta de pan. Dios es alabada y es alabada su gloria cuando Él, de acuerdo y conforme a su propósito, nos hace recibir su herencia. ¿Qué quiere decir eso? Su bendición. Tú, lo que sea que Dios tiene para vos también, tiene para vos también, tiene para vos también, tiene para vos también, tiene para vos.